Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la Winter School edición 2024 sobre las relaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. En el video de hoy tengo el enorme placer de tener una conversación, una charla con un tremendo experto en relaciones entre la Unión Europea y América Latina, en relaciones entre la Unión Europea y Mercosur. Me estoy refiriendo a Bruno Teodoro Luciano, que es actualmente investigador postdoctoral de la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica, que además es colega y un gran amigo, un muy estimado amigo. Así que le agradecemos muchísimo a Bruno por darnos estos minutos de su tiempo y poder charlar algunas cuestiones sobre estas relaciones Unión Europea-Mercosur y sobre todo respecto al acuerdo. Así que muchísimas gracias, Bruno, por acompañarnos. Bruno, vamos a hacer algunas preguntas, te hago algunas preguntas y vamos charlando, ¿te parece? Los negociadores de la Unión Europea y el Mercosur van a tener un encuentro en Brasilia dentro de muy poco, del 4 al 6 de septiembre, marcando las primeras negociaciones presenciales desde abril de este año. ¿Cuáles te parece que son las expectativas reales sobre la posible culminación de un acuerdo antes de fin de año? Bueno, en primer lugar, gracias María Victoria, siempre un gusto compartir contigo cosas y encantado de poder participar de alguna manera de la Winter School, de tu cátedra. Sí, justamente, ¿no? Está prevista esta reunión en Brasilia próxima semana y es una reunión muy importante porque es la primera, digamos, de los negociadores en este contexto de la formación del nuevo Parlamento y de la nueva Comisión, que ya sabemos que será nuevamente presidida por Ursula von der Leyen. Todavía no tenemos los comisarios, especialmente el comisario de Comercio, que ahí sí juega un papel fundamental en estas negociaciones, pero también en otras negociaciones que la Unión Europea conduce con otras partes del mundo. Pero eso sí, el hecho de que Ursula von der Leyen sigue ya significa una importante continuidad para la relación, para la agenda exterior de la UE, las políticas comerciales de la Unión Europea. Y eso sí incluye la prioridad que parte de la Comisión Europea ha dado, ¿no? a concluir algunos acuerdos que ya hace un rato están negociando, incluyendo el acuerdo con Mercosur. Entonces, este es un punto importante. Y de parte de Mercosur, me parece que Brasil, que sigue liderando las negociaciones, sigue muy comprometido con el acuerdo, así como países como Uruguay y ahora Argentina, gobernada por Milei, también tiene una posición muy favorable al acuerdo. Paraguay ahora es un poco más reticente y ahí comparte algunos elementos con Brasil, relacionados no solo a los compromisos ambientales, sino que otros elementos que han aparecido en el proceso negociador. Después vamos a comentar que es el caso del UDR, ¿no? de las nuevas reglas europeas de importación de productos que vienen de áreas deforestadas. Y sí, bueno, esta reunión va a ser un poco eso, ¿no? Empezar un nuevo cronograma para, ¿no? en dirección a la conclusión de negociaciones hasta finales del año, a pesar, ¿no? de todas estas críticas que están ahí sobre cuál será la real manera de incluir estos compromisos ambientales en el texto del acuerdo hasta la recta final. Entonces, me parece que la reunión tiene un significado por eso. Totalmente de acuerdo. ¿Y te parece que algo cambió en los últimos meses que permita tener expectativas positivas? De hecho, no, yo creo que la tendencia es más de continuidad de lo que ya había en finales de 2023. El único cambio, de hecho, sería de parte de Argentina, que ahora tiene un nuevo gobierno que es muy más favorable al libre comercio y en teoría trabaría menos a la negociación.
Si uno se recuerda ahí del año pasado, finales del año, ¿no? Había una posibilidad de cerrar el acuerdo en el marco de la cumbre del Mercosur en Río, y al final, como el gobierno Alberto Fernández, claro, iba a salir, no estaba dispuesto a firmar el acuerdo por parte de Argentina. Entonces, esta era oficialmente fue la disculpa por no cerrar el acuerdo. Sabemos que hay varios sectores en Sudamérica, pero también en Europa que no necesariamente están de acuerdo con esto, pero esta fue un poco el tema, ¿no?, político formal que impidió una posibilidad de conclusión en aquel momento. Ese elemento ya no está. Argentina luego, en primer semestre de ese año, ya apuntó que, ¿no?, que tiene una posición muy más agresiva respecto a política comercial, agenda externa del Mercosur. Entonces, este sería un cambio importante, ¿no? Un actor que tiene muchos problemas en avanzar con la agenda negociadora externa, normalmente son Argentina y Brasil, y ahora desde parte de Argentina se ve una posición más agresiva. De parte de Europa, me parece que después de los resultados electorales, la tendencia es mucho de continuidad. Los elementos, ¿no?, los liderazgos siguen por ahí. El hecho de que la extrema izquierda ahora ganó más lugares en el Parlamento Europeo, bueno, sí, pero al final esto no llegó a un punto que va a influir en la composición de la comisión, y ni siquiera cambia el juego político del Consejo. Así que no veo para el proceso negociador, el proceso de ratificación es otra historia, y esto te va a llevar mucho tiempo, pero para el proceso negociador no veo cambios. Entonces, los elementos buenos y malos para una posibilidad de acuerdo siguen ahí. Siguen ahí. Seguimos con la historia sin fin. Claro. Y para recordar un poco algunas cuestiones, ¿cuáles son los sectores en los países favorables al acuerdo de uno y del otro lado y cuáles no? Y esto se ha cambiado en los últimos meses o años, Bruno. Sí, bueno, de Europa, ¿no? La Comisión Europea y particularmente DigiTrade, que es la división de la comisión responsable por esas negociaciones, es oficialmente muy favorable al acuerdo. Yo entrevisté gente de ahí y siguen con esta posición y quieren avanzar hasta el fin. Y para Latinoamérica tendría esta prioridad de cerrar acuerdos. Con Chile lo hicieron año pasado, con México no lo hicieron por la parte de México, no por la parte europea. Por los europeos ya están satisfechos con lo que está ahí. Es simplemente un tema de México y energía. Las leyes nacionales de energía de México, en el contexto del gobierno anterior, a ver si eso va a cambiar, se va a concluir para volver a cerrar o no el acuerdo. Y de parte del Mercosur, esta era la tercera prioridad, más difícil, ¿no?, porque es el acuerdo más ambicioso, el acuerdo más complicado para los dos lados, especialmente para el lado europeo, para la opinión pública europea. Y, ¿no?, tú comentabas sobre los países, ahí sin duda, ¿no?, hay países que serían problemas para la conclusión del acuerdo, especialmente Francia, pero no solo Francia, hay otros países como Irlanda, Austria, Bélgica y en alguna medida Polonia, que pueden tener alguna resistencia al acuerdo porque tienen sectores agrícolas que son muy sensibles y que tal vez no estén tan interesados en mayor apertura europea a productos agrícolas de otras partes, no solo Sudamérica. Esto vale para Australia, esto vale para Indonesia y otros países que son, ¿no?, grandes productores agrícolas, no granaderos, pero también carnes y varias cosas. Entonces, este es el tema, ¿no? Me parece que, ¿no?, Francia es el principal actor de veto, pero hay una posibilidad de, ¿no?, otros países se uniren a eso por el proteccionismo agrícola. Mismo que ahora viene un poco acoplado de estas cuestiones verdes, ¿no?, que tienen su legitimidad por sí solo, pero se ve que ¿no?, algunos actores instrumentalizan este argumento para defender los temas antiguos, ¿no? Y por eso que la negociación va y viene y estos siguen ahí, ¿no?, como fantasmas. El caso de Mercosur, ya comenté el caso argentino, que a veces es el único cambio. Uruguay siempre fue muy favorable, incluso Uruguay tiene una posición que si no avanza con Mercosur, quiere avanzar solo, no solo con los europeos, pero con otras partes, y China tal vez sea el tema más importante en la agenda de Uruguay hoy, que intenta presionar a los otros socios, especialmente Brasil, para que cambie su posición.
Mientras Brasil y Uruguay serían los más resistentes, más por el tema ambiental que como en el pasado era de parte de Brasil y Argentina el tema industrial, ¿no? Eso no está más en la mesa. Los industriales brasileños al menos son 100% favorables al acuerdo y esto ya desde el gobierno de Dilma Rousseff no es nuevo, no es una agenda de derecha, y eso sigue ahí, ¿no? Y Brasil y Paraguay tienen algunos problemas por el tema ambiental, ¿no? Y como comenté, de UDR y cómo esto va a impactar la exportación agrícola de esos países de Europa en el próximo año. Entonces intentan jugar con esto y garantizar que el acuerdo les traiga alguna alternativa o refuerzo de cooperación en temas de ambientales y transferencia de tecnología y todo esto para compensar los posibles efectos de las leyes europeas que se van a implementar el próximo año. No sé si ese sería un poco el escenario, ¿no?, de los actores nacionales de los dos lados. Perfecto, súper claro. Y justamente hablando de estas cuestiones de esta agenda verde, ¿no?, que es tan importante para la Unión Europea y que en el caso de las negociaciones con el Mercosur uno no sabe hasta qué punto son genuinas por parte de algunos países y de algunos actores o no. Pero bueno, la realidad es que, por ejemplo, tenemos esta ley antideforestación de la Unión Europea y la oposición brasileña a esta ley y a otras normativas, otra legislación europea medioambiental es bastante fuerte, como vos venís diciendo, y en este sentido Paraguay pareciera que se está sumando a estas reticencias brasileñas. Por supuesto que este tipo de normativas europeas terminan afectando su comercio claramente con terceros estados y podría afectar negativamente las exportaciones brasileñas y del Mercosur en general. Pero me interesa tu opinión al respecto, ¿no? ¿Hasta qué punto te parece que el gobierno de Lula da Silva puede oponerse a este tipo de normativas teniendo en cuenta su política de protección del Amazonas, que claramente está en oposición a lo que venía haciendo el gobierno de Jair Bolsonaro? Y por otro lado, ¿hasta qué punto hay margen para que la Unión Europea ceda en este tema? No, exactamente, comparto total este punto. Yo creo que el acuerdo solo saldrá si tanto Brasil como la Unión Europea hagan concesiones en el tema, ¿no? Porque Brasil tendrá que aceptar que no hay una demanda europea y que esto viene de la sociedad de Europa y esto va a tener repercusiones, por ejemplo, si el acuerdo va a ser implementado o no. Entonces hay que aceptar que un lenguaje un poco más fuerte sobre el tema deba aparecer en el texto, que sea más fuerte que el texto que fue negociado en 2019, todavía en el contexto de Jair Bolsonaro en Brasil. Y por otra parte, la Unión Europea tiene que entender que la propuesta hecha el año pasado como esta no sería muy aceptable a Brasil, especialmente respecto a las posibilidades de sanciones vinculadas al capítulo de desarrollo sostenible. Entonces, vos el argumento hablas de la side letter. Sí, porque la side letter trae implicaciones de que el capítulo de desarrollo sostenible, que ya estaba ahí, sí, pero que se podría tener un marco de sanciones si este capítulo no es respetado. Y el punto que Brasil, el argumento del gobierno brasileño, esto con Lula, porque hay un problema de timing muy fuerte en esto, porque la side letter viene como una respuesta al gobierno, a lo que pasaba en el gobierno Bolsonaro, pero la side letter llega cuando hay un recién gobierno Lula, que desde cara ya presentaba, como tú planteabas, una posición muy diferente sobre el tema de la deforestación y protección del Amazonas. Entonces, cuando esto llegó, yo entrevisté gente de negociadores de Brasil este año sobre esto. Esto llegó con mucha sorpresa y ¿no? Porque ¿no? El recién nuevo gobierno tendría que lidiar con una herencia del pasado que no tenía nada que ver con lo que el gobierno planteaba en sus primeros meses. Entonces, el tono de la negociación inicial fue muy complicado porque ¿no? la primera ronda era ¿no? sobre el rechazo de la side letter por parte de Brasil. Solo después ¿no? empezaron a encontrar un ambiente más favorable y me parece que ahora están ahí, un ambiente más constructivo,
especialmente desde el nivel técnico, diplomático, en esta construcción de texto. Eso está ahí. Uh, y, por ejemplo, ¿no? Me parece que ahora la discusión del acuerdo está más sobre cuáles son las maneras de incluir formas de transferencia financiera, de tecnología por parte de la Unión Europea para la protección de la Amazonia, reducción de la deforestación como instrumento de aproximación de estas dos posiciones en dirección a la conclusión del acuerdo. O sea, si hay una sesión mutua en esta dirección que Brasil reconoce que Europa necesita de compromisos más fuertes en el texto, al mismo tiempo que Europa tiene que contribuir al proceso de protección del medio ambiente, especialmente en la Amazonia, pero ojo que, por ejemplo, EUDR y todas estas cosas no solo dicen respecto a la Amazonia brasileña, sino que a productos que son producidos en varias partes del mundo. Por eso Paraguay también está muy interesado, porque son, ¿no? También tratan de otros biomas. Y la discusión desde Europa normalmente es muy sesgada porque enfoca mucho en la Amazonia y no mira otros biomas, por ejemplo, de nuestra región, como el Chaco, como el Cerrado en Brasil, como la Mata Atlántica y por ahí va, que son de hecho, son los biomas que son los más deforestados, porque es de ahí donde está todo el poder agrícola de Sudamérica. Entonces, esto también es problemático. Muy interesante, es un dato que por lo menos yo desconocí, que es verdad, desde Europa a veces se simplifican, ¿no? Algunas cuestiones que son mucho más complejas de lo que los europeos a lo mejor querrían, ¿no? Pero sí. En este sentido, vos ya algo fuiste mencionando, este ambiente positivo que se fue creando, teniendo como contraparte en Brasil a un gobierno liderado por Lula, a diferencia de lo que había pasado en los 4 años en los años anteriores. Pero hablando un poco más de Brasil y aprovechando que sos brasileño, ¿cuánto te parece que pesa para el gobierno de Lula que en Argentina gobierne Javier Milei, ¿no? Porque estamos como en las antípodas en términos político-ideológicos y eso, a ver, tendría lamentablemente que tener, por lo que uno ya sabe que históricamente ha ocurrido en el Mercosur cuando Brasil y Argentina no se entienden, esto tendría que tener, lamentablemente digo, algún tipo de efecto negativo, ¿no? Pero más allá de eso, ¿cómo te parece que, bueno, ya vimos tensiones muy fuertes entre los dos presidentes, pero un poco más abajo, digamos, a nivel diplomático, a nivel técnico? ¿Te parece que hay continuidad en cuanto a poder trabajar mancomunadamente en pos de sacar adelante, por ejemplo, este acuerdo con la Unión Europea? Sí, bueno, en términos del acuerdo con la Unión Europea y la agenda externa del bloque en general, o sea, otras negociaciones que Mercosur viene conduciendo con otras partes, ¿no? Y ahí puede incluir el caso de año pasado con Singapur, ahora los Emiratos Árabes, hay posibilidades de otras negociaciones con Japón, con Canadá, con Vietnam, por ahí va. Otros países árabes también hay esta posibilidad. No creo que es un problema, por lo contrario, si uno considera que el kirchnerismo tenía mucho más dificultad en construir una posición más consensuada sobre el tema de negociaciones externas, ¿no? El kirchnerismo que tiene, ¿no?, mucha más afinidad política con Lula y PT, o sea, entonces en esta agenda es interesante que, ¿no?, mismo que Lula y Milei no se gusten y no sé, y nunca se han encontrado y que lo eviten. Pero en términos de la agenda comercial no parece un problema. No, pero para el resto de la agenda del Mercosur sí, de hecho es un gran problema, porque como sabemos las dinámicas entre los presidentes es como que el motor político del Mercosur y las relaciones Argentina y Brasil son la base de todo esto desde el inicio. Entonces, sin vínculos interpresidenciales, el Mercosur no puede moverse con más ambición, digamos, para solucionar, por ejemplo, sus problemas institucionales. O sea, toda esta discusión que Uruguay plantea de negociaciones conjunto o no, eso tiene que ser decidido y consensuado entre los presidentes. Eso los diplomáticos y los técnicos no pueden hacerlo.
Tal Eh, cual. Tampoco cuál es la agenda del bloque, si la agenda del bloque debe ser una agenda económica comercial o si debe ampliarse para otros temas. Eso es un tema, ¿no? Esto tiene que ver con con las decisiones de los presidentes. Y eso no es una novedad, ¿no? Porque este escenario estaba ahí cuando estaban Fernández y Bolsonaro en las presidencias de sus países. Entonces, si uno solo gira y se pone al revés en el plan ideológico, es el mismo escenario. Entonces, ¿qué pasó en aquellos años? También no mucho, porque no había, ¿no? Estos dos señores tampoco conversaban. Entonces, me parece que es la misma tendencia que va a pasar. Claro que sabemos que se sigue, ¿no? Parte del nivel técnico, diplomático. En general, el diálogo Brasil-Argentina se mantiene bien, los cancilleres se consultan con frecuencia, ¿no? Canciller Mondino ya estuve algunas veces en Brasilia y tiene un diálogo fuerte con el canciller de Brasil. Brasil ahora apoyó a Argentina, por ejemplo, sobre el tema de la embajada argentina en Venezuela. Incluso Milei agradeció a Brasil, a pesar de los países no Es tratar bueno. el tema de Venezuela de maneras diferentes, que tampoco es una novedad, porque cuando estaba ahí Fernández y Bolsonaro también los dos tenían interpretaciones diferentes sobre cómo manejar el tema de Venezuela. Uh, bueno, sí, al final los dos países son fundamentales uno para el otro y esto no cambia, no depende de los presidentes, eso va más allá de estas divergencias ideológicas que existirá en varias ocasiones porque son como resultado de estos ciclos, cambios electorales de los países, que es algo natural en el juego democrático. Y ese me parece que tal vez el gran problema del Mercosur, que es en muchos sentidos un rehén de estos cambios político-electorales que son naturales de la democracia. O sea, ahora está la derecha, la izquierda en Brasil, esto va a cambiar en algunos años y Argentina misma cosa. Y si uno no logra, por ejemplo, lo que hay en Europa, que también está ahora enfrentando grandes retos, ¿no? Es de haber un consenso en gran parte de las élites políticas y económicas de los países, Argentina y Brasil en particular, de que, bueno, sí, integración es una cosa que va más allá de la ideología, no se avanza, ¿no? Se cambian los gobiernos y las discusiones se siguen la misma, ¿no? O sea, lo que Uruguay sigue, ¿no? Apuntando, eso no está ahí desde ahora, eso está ahí ya hace 20 años y Uruguay sigue, ¿no? Y nadie lo escucha, ¿no? O sea, no estoy diciendo que Uruguay, que estoy de acuerdo con la posición uruguaya, no estoy, pero el tema es que Uruguay plantea una discusión que nadie lo quiere tener. Tal cual. Entonces, así es. Tal cual, exactamente. O sea, cómo las dinámicas del Mercosur terminan dependiendo de las divergencias o convergencias de los presidentes de los dos socios mayores, ¿no? De todas maneras, yo defiendo Uruguay porque me parece que así como es un país pequeño, un socio menor, y sin embargo se le planta, ¿eh? Se le planta a Argentina, se le planta a Brasil y es consistente. En eso hay que felicitarlo a los uruguayos, que ni los brasileños ni los argentinos podemos decir lo mismo. Esa es la Claro, no, realidad. eso sí, son insistentes. Sí. Bueno, Bruno, para ir terminando y ya agradeciéndote muchísimo todo el tiempo que nos estás dedicando, pensemos un poco en escenarios, ¿no? Esto siempre es, bueno, a ver, futurología para quienes hacemos, quienes estudiamos este tipo de fenómenos, pero ¿cuáles te parece que pueden ser los escenarios o el escenario a futuro, ¿no? Continúa todo igual, llegamos a fin de año sin un acuerdo, se llegan a caer las negociaciones, este sería un escenario muy extremo, pero bueno, no tiene por qué ser descartado. Se divide el acuerdo, algo más pragmático, se divide el acuerdo en la parte comercial y el resto de las cuestiones, o puede llegar a haber otros escenarios más positivos, por ejemplo. A ver, ¿qué te parece? Sí, mira, no, yo no soy muy de escenarios, pero una cosa para mí es clara que el acuerdo, si firmado, en la práctica será dividido. ¿Y esto por qué fue lo que pasó con Chile, que no era un acuerdo problemático? O sea,
Y esto no tiene que ver con las dificultades en tratar los temas, sino que con la propia dificultad de la Unión Europea en el proceso de ratificación. Esto viene más del propio sistema de la política comercial de la Unión Europea. Y una relación entre no competencias europeas, nacionales, subnacionales. Entonces, más por eso. Especialmente porque el tema, normalmente la parte problemática es el pilar comercial, no el resto. Al final, los otros pilares son como respuestas a los problemas de la parte comercial. Cómo se responden, pero se responden con competencias de otros lugares. Y eso es el problema, porque al final se aprueba primero, se ratifica primero la parte problemática y las soluciones solo vienen después, y después de muchos años. Si uno mira el acuerdo con Centroamérica, fue firmado y llevó 8 años, entre 8 y 10 años para implementar los pilares de cooperación y pilares políticos, porque tenían que pasar por todos los parlamentos nacionales de Europa y, en el caso de Bélgica, donde vivo, los parlamentos subnacionales. Al final, este año, finalmente el acuerdo Unión Europea-Centroamérica fue plenamente implementado, y esto porque había la presidencia belga del Consejo de la Unión Europea, que hizo una presión para el Parlamento de Valonia, que era el único que faltaba para final del año pasado aprobar esto. O sea, 8 o 10 años para aprobar. Y si uno habla con la gente de la sociedad civil, que era muy crítica al acuerdo comercial, bueno, todos los mecanismos de consulta a sociedad civil, diálogo especializado, todo eso estaba en la parte de cooperación y política, que no estaba implementada. Solo estaba implementado el lado malo del acuerdo, que eran ¿no? los aranceles bajos, el libre comercio y todo eso. Entonces, pero eso es una inconsistencia de la Unión Europea y problemas europeos, que claro afectan el proceso negociador de alguna manera. Entonces yo creo que, bueno, eso pasó con Chile el año pasado, ¿no? Creo que será el mismo caso si un acuerdo se aprueba en diciembre, va a ser el mismo modelo como Chile. Se aprueba todo el paquete, pero al final primero presenta el pilar comercial como un acuerdo provisorio, y eso tiene que pasar por los congresos nacionales de los 4 miembros del Mercosur y del Parlamento Europeo. Y no creo que el Parlamento Europeo debe pasar, pero con una margen ahí pequeña, pero debe pasar porque la base será más o menos la base de la Comisión Europea. Y ahí, por ejemplo, esto que pasó en Francia, si no Le Pen ganó más votos que Macron, no sé qué, no importa, porque Francia en general está en contra del acuerdo, sea la izquierda, sea la derecha, sea el centro. Entonces, estos ya son votos que nunca fueron contabilizados en la aprobación del acuerdo, ¿no? Tal vez el caso de Alemania sí es interesante porque hay un crecimiento de AfD, que es la extrema derecha, y muy asociada a sectores que pueden ser más proteccionistas, xenofóbicos, etcétera, y que tal vez no vean con mucha clareza aprobación del acuerdo. Y Alemania en general, los países de centro izquierda, centro derecha, a la excepción de los verdes, son a favor del acuerdo. Y hay otros, entonces es más poco clave, en general son claves nacionales. Las extremas son en contra, los verdes son en contra, y por ejemplo en Alemania, ¿no? Los verdes perdieron muchos escaños ahora. Eso significa que hay menos verdes que seguramente iban a votar en contra del acuerdo. No están ahí. Ahora hay que ver si la extrema derecha votaría pero no vota porque normalmente no coordinan bien temas. No coordinan bien temas y termina siendo la gran coalición, ¿no? Claro. Entre centro-derecha, centro-izquierda y los liberales, que también perdieron muchísimo, pero bueno, no dejan de formar esas familias del centro del espectro político europeo, los que terminan teniendo las mayorías para sacar adelante algunas cuestiones, sí. Bueno, excelente, Bruno. La verdad que en unos pocos minutos nos pusiste al día, hiciste un buen updating de lo que estaba pasando. Te agradecemos muchísimo de nuevo, te agradecemos por tu tiempo y por tu buena predisposición. Así que, bueno, estamos en contacto y espero todos los que nos están viendo en esta Winter School que hayan realmente aprovechado y les haya gustado esta charla. Y bueno, nos estamos viendo, Bruno. Muchísimas gracias por tu participación.
No, gracias a vos, María Victoria, y espero que eso sea útil a los que nos escuchan y estamos en contacto. Un abrazo a todos. Perfecto. Gracias.